Creo que a todos nos ha pasado navegando en internet que nos encontramos con estos titulares de artículos o noticias sensacionalistas que siempre dicen algo como: esposo le pone una cámara oculta a su esposa, no creerás lo que se encontró. O algo como 10 actores que no sabías que habían muerto. Y curiosamente siempre ponen la foto de un actor que está vivo para capturar nuestra atención y que creamos que nos perdimos de alguna noticia importante. Cuando uno comete el error de abrir estos links, se encuentra con una trampa muy sofisticada creada por los desarrolladores web para llenar de vistas a estas páginas, porque por lo general nos van contando la historia o la noticia por pequeños fragmentos. Y si uno quiere saber cómo continúa la historia, tiene que hacer clic en un botón gigante que dice siguiente o continuar. Y los que han cometido este error, como yo, sabrán que uno puede pulsar ese botón de siguiente unas 50 veces en el mismo artículo y aún así no saber cómo termina la bendita historia. Pues una vez caí en esta trampa y abrí un artículo que me llamó la atención, y este artículo titulaba: Hombre se encuentra con el asesino de su hija en el juzgado. No vas a creer cuál fue su reacción. En ese tiempo, yo muy inocente hice clic porque la curiosidad me ganó y quería saber qué había pasado con este hombre que se encontró con el asesino de su hija. ¿Lo habrá matado? ¿Se vengó a lo John Wick? ¿Lo adoptó como su hijo? ¿Qué pasó? Simplemente yo quería saber. Y después de pasar una media hora dando clic en ese botón de siguiente, ese botón que es gigante, siguiente, siguiente, otra vez siguiente, porque antes de contar realmente lo que pasó, me contaron la historia del papá, la historia de la hija, la historia del asesino, etc. Pero me encontré con una sorpresa. Se trataba de un asesino serial en Estados Unidos que había asesinado a más de 48 mujeres y se había declarado culpable de todas estas muertes para cooperar con la fiscalía. Su nombre es Gary Ridgway y fue juzgado en el año 2003, sentenciado a cadena perpetua. Luego me enteré que este caso es uno de los más famosos y tiene un montón de videos en YouTube que me habrían podido ahorrar varios minutos de mi vida, pero bueno, eso ya no importa. Si quieren buscarlo, está en YouTube, Gary Ridgway. Y lo que sucedió en ese juicio se volvió bastante conocido porque la grabación del juicio muestra cómo los familiares de las víctimas pasan una a una a dar su testimonio y dirigirle unas palabras al asesino. Obviamente, la mayoría de cosas que le dijeron no eran precisamente halagos, ¿no? Se pueden escuchar desde maldiciones, deseos de muerte, burlas y hasta invitaciones personalizadas al infierno. Pero entre todo esto, se destacó el testimonio de un hombre mayor, precisamente el padre de una de las víctimas. Y este hombre fue la única persona que pasó al estrado y manifestó, dijo con sus propias palabras que él, personalmente, había perdonado a Ridgway, a pesar de que se trataba del asesino de su hija. Es decir, este señor estaba diciendo públicamente que había tomado la decisión de perdonar probablemente el crimen más atroz y el peor daño que alguien le puede hacer a una persona, y el peor daño que él había experimentado en toda su vida. Al pasar a declarar, sus palabras textuales fueron, abro comillas: Señor Ridgway, hay personas que lo odian, pero yo no. Usted ha hecho que lo que yo creo sea difícil de cumplir. Dios dice que debemos perdonar. Usted está perdonado. Cierro comillas. Leer esta historia y pensar, bueno, pues qué buen creyente este señor, finalmente hizo lo que la Biblia manda, que es perdonar, ¿cierto? Perdonar a nuestros enemigos, amarlos. Y es muy fácil quedarse con esa conclusión, pero si vamos un poco más allá, y por solo unos momentos, aunque sea casi imposible, intentamos ponernos en los zapatos de este hombre, nos vamos a encontrar con que quizás nosotros no seríamos capaces de perdonar a este asesino. Al menos yo no sería capaz, porque ¿cómo voy a ser capaz de perdonar a un hombre que le quitó la vida a mi hija? ¿Acaso eso tiene perdón? Y si vamos un poco más allá, y por solo unos instantes hacemos el ejercicio mental de ponernos en los zapatos de este asesino, de Gary Ridgway, este criminal que está siendo
juzgado, maldecido y enviado al infierno por los familiares de las víctimas, y nos encontramos con que una persona, en su dolor, en su profundo dolor, decidió concedernos el perdón. Yo, la verdad, si fuera este hombre, yo no lo creería. Porque ¿quién perdonaría algo así? ¿Acaso algo así tiene perdón? Pues como cristianos, seguidores de Jesús, la mayoría hicimos en algún momento esta famosa oración de fe, ¿no? Una declaración que dice algo como, gracias Jesús por ir a la cruz, gracias por perdonar todos mis pecados. Pero lamentablemente, aún tenemos en nuestra mente este mito, esta idea que nos hace pensar que no todos los pecados merecen ser perdonados. Piensen por un momento en eso. Creo que todos en algún momento hemos pensado que hemos cometido un error tan grave, un pecado tan grande, que Dios es difícil para Él perdonarlo, o que Dios no lo puede perdonar. O pensamos que lo hemos cometido tantas veces o hemos caído tantas veces en lo mismo que no merecemos el perdón. Sí, sabemos que Jesús fue a la cruz para perdonar todos nuestros pecados, pero probablemente este pecado, este error, no entra en esos pecados que Jesús perdonó porque es demasiado grave, es demasiado grande, o lo he cometido tantas veces, y de pronto nos sentimos como en un tribunal, siendo juzgados muchas veces por nuestra propia mente, porque nuestros propios pensamientos nos dicen, hey, tan grave fue lo que hiciste, tan malo eres, tan grande fue tu error, que no creo que Dios esta vez te perdone. Pensamos cosas como, otra vez yo cometiendo los mismos errores, cayendo una y otra vez. Dios seguramente ya se cansó de perdonarme. Dios está enojado conmigo. Pero si sabemos que Jesús fue a la cruz para morir por todos nuestros pecados, ¿por qué pensamos de esta manera? Y yo encuentro una explicación muy simple, y es porque tal vez no hemos entendido cómo funciona el sacrificio de Jesús en la cruz. Y lo que ese sacrificio significa ha sido distorsionado por creencias, por ideas, por tradiciones que son completamente opuestas a lo que encontramos en la Biblia. Sabemos que una vez aceptamos a Jesús en nuestro corazón, una vez nos convertimos en seguidores de Cristo, a partir de ese momento todos nuestros pecados del pasado, antes de conocer a Jesús, fueron perdonados. Listo, ya está. Borrón y cuenta nueva. Pero una vez nos damos cuenta que hay hábitos, comportamientos, acciones en los que seguimos cayendo, cosas en las que nos seguimos equivocando, pecados que seguimos cometiendo, creemos que todos estos errores después de Cristo, vamos a llamarlo así, o después de que aceptamos a Cristo, van a dar a una lista, a una agenda que Dios tiene en el cielo, marcada con nuestro nombre, ¿cierto? Personalizada, en la que Dios o un ángel, un ayudante en el cielo, van listando todos y cada uno de los pecados que cometemos diariamente por cada hora que pasa. Creemos que cada uno de estos pecados que hemos cometido es necesario que los confesemos, ¿cierto? Esto nos han dicho porque si no, Dios no los va a borrar de esa lista, de su agenda, y su enojo no se va a calmar. Entonces, pensamos que el perdón de pecados funciona como en los confesionarios, donde tenemos que sentarnos ante Dios, enumerar nuestros pecados y pedir perdón por cada uno de ellos, por todos los pecados que cometimos en el día. Así Dios los puede tachar de esa lista. O peor aún, llegamos a creer que no es posible que Dios pueda perdonar pecados tan graves como los que hemos cometido, o que por siempre estar cometiendo el mismo pecado, Dios ya se cansó de perdonarnos. Dios está tan enojado que ni siquiera va a escucharnos. Es decir, ¿para qué? Si una y otra vez vengo a pedir perdón por lo mismo. Pero la verdad es que en la Biblia encontramos una imagen increíble. En Juan 1:29 se nos presenta a Jesús con un símbolo que es hermoso y dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué un cordero? Porque antes de la llegada de Jesús a la tierra, la ley que había sido dada por Dios al pueblo de Israel decía que la única manera para que una persona pagara por sus pecados o por sus deudas
y fuera totalmente limpia y libre de toda culpa, era encontrando un sustituto, alguien que diera su vida y derramara su sangre para expiar los pecados de esa persona. Para esto, los corderos, criaturas que simbolizan la inocencia, la pureza, la ingenuidad, eran sacrificados en el templo judío por los sacerdotes. Era como si todo lo malo que tenía una persona fuera traspasado simbólicamente a este animal que iba a ser asesinado, y solo de esa manera sus pecados eran perdonados. El problema del sacrificio de animales para expiar los pecados es que había que hacerlo una y otra vez. Cada pecado era como un nuevo sacrificio, porque así funcionaba la ley. Cuando Jesús llega y se presenta como el último sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay algo muy importante que tenemos que saber, y es que, a diferencia de los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesús se hizo una vez y para siempre, dice la Biblia en Hebreos, para expiar y limpiar de una vez por todas todos los pecados de toda la humanidad. Y quiero resaltar esa frase, una vez y para siempre. La muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para limpiar no solo los pecados que cometimos en el pasado, sino los que cometemos en tiempo presente y los pecados que vamos a cometer en el futuro, porque Jesús perdonó todos nuestros pecados. A muchos cristianos les cuesta aceptar esto, porque siguen con la mentalidad del Antiguo Testamento, de cómo funcionaba la ley, donde cada pecado, cada error, representaba un nuevo sacrificio, una nueva confesión, y piensan que Dios se enoja cada vez que cometemos un pecado, y está ahí en el cielo sin nada más que hacer que esperar a que diariamente le recordemos todos los pecados que cometimos y le pidamos perdón, porque si no, Él no nos va a perdonar, y ay, de que nos olvidemos de algún pecado, porque puede que esté listo para castigarnos por ese pecado que no confesamos. Si esto fuera así, la obra de Jesús no tendría ningún sentido, ninguna razón. Si Jesús solo murió por algunos pecados o solo por mi pasado, su sacrificio habría sido totalmente en vano y la obra no habría sido completa. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, no es que Dios tache una lista interminable de pecados que cometí, es que esa lista ya no va a existir más, porque Jesús es ese sustituto, ese cordero que tomó mi lugar y murió por mí. Y no hay pecado tan grande, tan grave, que repita tantas veces que no haya quedado clavado en esa cruz. Ese es el perdón del que habla la Biblia. Jesús murió una vez y para siempre. Muchos creen que Jesús tiene que ir a la cruz todos los días por todos los pecados que cometieron durante el día, y no es así. Es un sacrificio válido una vez y para siempre. Y el perdón es un regalo. Ya fuimos perdonados. Ahora, algunos se preguntarán entonces, ¿por qué seguimos confesando nuestros pecados si ya fuimos perdonados? Al fin y al cabo, Dios ya los conoce, ya los perdonó. Y en la Biblia hay un versículo que se ha usado para argumentar que la confesión de pecados es una condición para que podamos ser perdonados. Este versículo es 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque pareciera que aquí nos habla de una condición que tenemos que cumplir o un requisito, cuando leemos el contexto de todo el capítulo nos vamos a dar cuenta que el punto central de este capítulo es la importancia de reconocer nuestra condición de pecadores. Reconocer ante Dios que pecamos y que vamos a seguir pecando. Dice en el versículo 6, un poco antes del 9, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. La confesión de pecados no la hacemos como una condición o un requisito que Dios nos pide para ser perdonados, sino que es un recordatorio de que somos seres humanos que seguimos y seguiremos pecando. Y reconocer ante Dios nuestra debilidad, nuestras caídas, es el principio, la base sobre la cual creemos que la muerte de Jesús en la cruz era necesaria. Porque somos seres que pecan,
que se equivocan, mentimos, engañamos, odiamos, lastimamos a otras personas. Y un verdadero arrepentimiento es aquel que reconoce su condición primero y está dispuesto a cambiarla. Por eso confesamos nuestros pecados. Y es necesario hacerlo para siempre recordar lo mucho que necesitamos a Jesús. Y así como Gary Ridgway estaba sentado, atónito, escuchando las palabras de aquel hombre que había tomado la decisión de perdonarlo, hoy nosotros podemos estar seguros que hay un Dios que nos dice que todos nuestros pecados, no solo del pasado, sino del presente y del futuro, aunque nos cueste creerlo, ya fueron perdonados, porque Jesús, su Hijo, es el Cordero que quita el pecado del mundo y murió una vez y para siempre. Gracias por escuchar este episodio y haber llegado hasta el final. En el próximo episodio vamos a hablar de un tema bastante polémico en la doctrina cristiana: las maldiciones. ¿Existen las maldiciones? ¿Esos pecados del pasado tienen consecuencias hoy en día? ¿Es mi enfermedad una consecuencia por el pecado de mis padres o antepasados? Vamos a hablar de esto y mucho más en el próximo episodio. Seguramente las respuestas los van a sorprender.